Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio hablamos del libro Cuentos y Marrones de Sócrates Nolasco. Arístides Sócrates Enríquez Nolasco, narrador, ensayista e historiador dominicano, uno de los máximos cultores del relato criollista de mediados del siglo XX. Usó el apellido Nolasco como principal en la firma de todas sus obras. Nació el 20 de marzo de 1884 en la antigua villa de Petit Trou, hoy Enriquillo, provincia de Barahona. Fueron sus padres el prócer de la Restauración General Manuel Enríquez y Carvajal y la maestra de escuela Juliana Nolasco. Hermano paterno de Francisco Enríquez y Carvajal y Federico Enríquez y Carvajal, a los 17 años residió en la casa de su tío Francisco Enríquez y Carvajal, en Santo Domingo, y estudió en la escuela normal. De 1906 a 1913 estudió literatura en Santiago de Cuba. Regresó al país y se dedicó al magisterio en Barahona. Ese mismo año fue elegido diputado a la Asamblea Constituyente. De 1914 a 1924 fue cónsul general de San Juan de Puerto Rico, cargo al que renunció en 1916 en protesta por la ocupación del país por los marinos norteamericanos. En 1930 se desempeñó como cónsul general y encargado de negocios en Venezuela. En 1944 no aceptó la nominación como miembro correspondiente de la Academia Dominicana de Historia. Tampoco aceptó el puesto de fiscal que le ofreció Rafael Leonidas Trujillo a cambio de condenar por traición a su cuñado el doctor Carlos Lamarche. En 1950, autoexiliado en Puerto Rico, trabajó en la universidad y escribió su obra Escritores de Puerto Rico, editada en Cuba 3 años más tarde. De 1951 a 1954 vivió en Cuba. De regreso al país fue senador de la República en el periodo 1958 a 1961, año en que renunció. En 1959 rechazó un proyecto de ley que establecía la pena de muerte. En 1973 la Universidad Autónoma de Santo Domingo le otorgó el título de profesor honorario por su aporte a la cultura nacional. El estudioso de su obra, Carlos Esteban Deive, valora el alcance literario de este autor en sus dimensiones como historiador, cuentista, costumbrista, crítico literario y ensayista. Su esposa fue la polígrafa, musicóloga y folclorista dominicana Frida García Enríquez, conocida como Frida de Nolasco, con cuyo nombre fue honrada una calle del sector Arroyo Hondo de la ciudad de Santo Domingo. Sus cuentos son relatos de la vida del sur. Sócrates Nolasco falleció el 2 de julio de 1980 a la edad de 96 años en Santo Domingo. Una calle del sector Naco fue nombrada en su honor. Esta edición de Cuentos y Marrones que tenemos en nuestras manos forma parte de la colección Clásicos Dominicanos, editada por el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, y cuenta con un estudio preliminar escrito por el escritor e intelectual dominicano José Rafael Antigua, del cual vamos a compartir algunas reflexiones. Sócrates Nolasco fue un escritor tardío. No hemos podido comprobar las razones, pero creemos que influyó mucho el hecho de haber nacido en Enriquillo, provincia de Barahona, en 1884, cuando todavía esa comunidad, como todo el país, era una aldea remota y pobre. Su lugar específico de nacimiento se llamaba Petit Trou, lo que revela cuán importante era una influencia haitiana en esa parte del sur profundo, a pesar de que se había producido la independencia de la República Dominicana 40 años antes. También un poco tal vez a que dedicó una parte importante de su vida al ejercicio diplomático y a la política. Lo primero a lo mejor no tenga mucha relevancia, pues Nolasco solo permaneció en su ciudad nativa hasta entrada a la adolescencia cuando se trasladó a Santo Domingo para sus estudios de bachillerato. Lo segundo sí que pudo tener alguna influencia en el retraso, por decirlo de algún modo, que sufrió su producción literaria. Ocurrieron incluso tragedias familiares que afectaron sin dudas el desarrollo y la proyección de su escritura. Eran tiempos sombríos para la patria dominicana. A los 25 años de edad, el joven barahonero se marcha a Cuba a estudiar literatura. A su regreso, 7 años después, se instala de nuevo en Barahona a ejercer el magisterio. Pronto la política lo gana.
Comenzó una carrera pública que lo llevó al Congreso como diputado constituyente y luego como senador y a servir en los consulados de Puerto Rico y Venezuela. Incluso algo tal vez poco conocido, el presidente Horacio Vázquez le encomendó en 1924 la fundación de la provincia de Pedernales con la finalidad de impedir que continuase el tráfico de habitantes de Haití hacia el territorio dominicano. Labor que Nolasco completa en 1927 cuando logra llevar al nuevo enclave geográfico familias procedentes de Duvergé, Villa Jaragua, Oviedo y Barahona para dejar constituida la nueva provincia. Es cuando tiene 54 años de edad, para entonces casi una edad longeva, que publica su primer libro, El general Pedro Florentino y un momento de la restauración, editorial del diario Santiago de los Caballeros, 1938. Desde esa primera obra, Nolasco comienza a manifestar su interés por la anécdota histórica, por las narrativas y las situaciones y personas de la historia nacional que luego, de distintas formas expresivas, serían constantes en su bibliografía. Anotemos que Nolasco era un brillante articulista. El centro primario de su escritura eran los diarios de la época, de modo que antes del libro sus escritos aparecían en los periódicos. Ya hablando propiamente del libro Cuentos y Marrones, José Rafael Antigua señala lo siguiente: los cuentos de camino eran frecuentes en tiempos de nuestros abuelos. La oralidad funcionaba aún como en los albores de la civilización. Se transmitían de boca a boca las hazañas, las leyendas, los mitos, las fantasías, que muchas veces basadas en situaciones reales, iban siendo modificadas por los cuenteros a medida que se traspasaban las historias de un grupo a otro. Cada cual pues iba agregando algo a la historia original que no pocas veces eran producto de la enorme creatividad de la gente de antaño, sobre todo los habitantes de la ruralía, que no encontraban entonces otro medio de entretenimiento en las noches lóbregas o en las quietas nocturnidades de luna llena. El cuento oral fue tarea común en todos los pueblos del mundo, y de ahí saltaron raudos en la que logró recoger una gran parte como capítulo de sus literaturas. El cuentero o hablador fue una figura de primer orden en la vida de las comunidades de antaño. En la civilización oriental, en las agrestes llanuras manchegas o en las aldeanas comunidades de origen latino. La sociedad dominicana no fue ajena a ese ejercicio que de algún modo terminó siendo sinónimo de artificio, de embrollo, de embuste. El fabulero tenía gracia para la narración, sabía sondear la historia para ir añadiendo patrañas al relato, de modo que cada vez que se contaban aparecían nuevos ingredientes que fortalecían la historia y la asentaban con bases firmes en el auditorio aldeano. Los viejos solían decir: esos son cuentos de camino, cuando el trapalón venía con algún relato de dudosa catadura, marcada por la ficción, que el patrañero daba por cierta. Los cuentos y marrones de Sócrates Nolasco nacen de esa tradición. Son leyendas transmitidas por la oralidad, de origen montaraz, sin autor definido, sin origen establecidos. Nadie supo tal vez nunca de dónde surgió la primera versión del relato que iría luego transfigurándose hasta convertirse en un cuento de camino silvestre. Nolasco los recoge por boca de diferentes habladores o cuenteros que les fueron transmitiendo las leyendas, y el escritor las recogió agregándole también nuevos momentos, para darle el barniz literario que esas historias necesitaban para ser perpetuadas. Nolasco agradece a 9 cuenteros el que le transmitieran esos cuentos de camino. Cuentos sin marrones jugados y vueltos montaraces, cuentos leventes cuya aparición primera se borró de la memoria, cuentos mostrencos de antaño extraviados y de autor sin nombre. Se pregunta Nolasco al introducir su obra. Cimarrones, leventes y mostrencos son los calificativos que otorga el autor a los relatos que les han sido referidos por Néstor Castillo, Enriquito Ramón, Damián Homero Sánchez, Rafael Matos, Eleuterio Sánchez, Ana Calle Sánchez, Fermín Vidal, María Cleofás de Cuesta y Numa Pompillo Sánchez. Los oradores que a su vez solo han recibido las historias y las han aliñado al paso del tiempo. Estos fabuladores son los que cuentan a solicitud de Nolasco esas historias que la oralidad ha cosechado y fermentado. Nolasco hará recrecer esos relatos, les otorgará indumentaria literaria, les adicionará el estilo que permita registrarlos en escritura, para que no se pierdan en el aire, para que no se extravíen con el paso de las generaciones, para que el ámbito silvestre, áspero, rudo, pesado y levente en que fueron concebidas estas historias adquieran un matiz culto sin desdeñar el valor peculiar prístino que el relato atesora como producto de la imaginación popular. Continúa diciendo la Antigua: son 23 historias las que nos transmite desde la oralidad Sócrates Nolasco en sus cuentos cimarrones. El que un cuento popular adquiera o readquiera alguna vez indumento artístico, al ser explotado por un escritor, no lo agota ni le resta, afirma Nolasco al introducir su obra. Y dice bien, por el contrario, en vez de restarle le agrega valor.
sobre todo el valor incalculable de su permanencia en el imaginario colectivo, relatos que, de haberse conservado en la oralidad, se hubiesen perdido cuando los habladores o cuenteros fueran pasando al otro mundo. Al fin y al cabo, las historias eran muchas, pero los cuenteros siempre fueron pocos, de modo que el oficio terminaba siendo muy estimado por los oyentes de la época, cualquiera que ésta haya sido. Nolasco tenía por norma publicar esos cuentos en entregas solitarias, una a una y muy espaciadas en los diarios, y acostumbraba incluso a modificar con frecuencia sus títulos, a veces cambiándole simplemente una palabra. Por ejemplo, el primero de sus relatos se titulaba originalmente de cómo el hijo del destino consiguió mejorar su suerte. Para la publicación el libro cambió consiguió por corrigió, y así hizo con los demás relatos. Hay otro que se tituló en el periódico simplemente como Innominado, pero en el libro lo titula ¿De cuánto costó saber quién era el innominado? Está claro que Nolasco buscaba perfeccionar sus relatos para darle el cariz literario que buscaba y dejar plasmada su obra en la mejor forma para la posteridad. El lenguaje es uno de los aspectos más relevantes de esta obra. Si observamos bien, Nolasco adopta un estilo que obviamente sustancia en la narración, valoriza sus entresijos, hace trascender la eficacia del relato y sus moralejas, que las tienen todas como era la usanza. Pero no descuida nunca el lenguaje original, el que la oralidad le regaló a través de las narraciones que le hicieron los que colaboraron con él en el referimiento de estas historias. El lenguaje es, pues, una de las características más resaltantes de la obra. El lenguaje como impulsor de las leyendas, el lenguaje como contraparte eficaz de lo que ha recibido de los cuenteros, el lenguaje como el vehículo literario que permite hacer atractiva la historia que cuenta para los lectores ajenos a la andadura de estos cuentos de camino. Continúa diciendo la antigua en su estudio preliminar. 5, en fin, son los peldaños de estos cuentos cimarrones: lenguaje como herramienta literaria imbrincada con el lenguaje popular, signos didácticos como escuela de instrucción del imaginario de la ruralidad sureña, fantasía desde la realidad modificada, enlace con lo maravilloso como tradición literaria, costumbrismo y folclore, con expresiones de un estilo de vida y de una esencialidad nutrida de leyendas y mitos. Don Sócrates Nolasco esperó la edad provecta para realizar su sueño literario. Entresacó ese sueño desde la vastedad del periodismo y sus afluentes. Tuvo la dicha de tener larga vida, pasar por varios gobernantes, de Lilisa a Trujillo, todos los que surgieron en ese ancho espacio histórico, y sembrar de historias el sur que lo vio nacer la literatura dominicana, por lo que se ha merecido con todo rigor y mérito el derecho a ser uno de los clásicos de nuestra historia literaria. A continuación disfrutaremos del cuento Una lección de Jesucristo a San Pedro, en la voz de Fernando Iciano. En aquel tiempo lejano, nadie supo explicarse por qué Jesús y San Pedro, fatigados de darle vueltas al mundo, pasaron de largo por una población en donde habitaban cristianos probados, en casas cómodas, para irse a alojar en un bohío ruinoso de las afueras. El dueño de la vivienda, un hombre de edad madura, los acogió sin preguntar quiénes eran sus huéspedes, en qué andaban, ni de dónde venían. Sin vacilar, les cedió el camastro y el colchón en que dormía habitualmente, y él, siendo dueño, se tendió a ras del suelo para pasar la noche. Antes les dio a comer el único alimento que había reservado del parco almuerzo. El camastro y el pobrísimo colchón eran cómodos, pero 12 horas se pasan como quiera, sobre todo aquellos para quienes las molestias no existen y el pasado y el porvenir carecen de significación. Temprano, antes de salir el sol, el misterioso dueño de la vivienda quiso regalarles una batata asada para el desayuno, pero los pasajeros se despidieron dándole las gracias por la hospitalidad y se negaron a aceptar la última dátiva, 1 kilómetro
habrían caminado cuando San Pedro, preocupado, se atrevió a decirles al Señor: Maestro, meditando sin duda en motivos profundos, has olvidado premiar a ese infeliz que acaba de darnos prueba de su bondad. No tenemos oportunidad de rectificar ahora mismo ese olvido que me lastima. Vuelve sobre tus pasos, que aquí te espero, le dijo a San Pedro el Señor. Habla con él preguntándole lo que más desea y otórgale lo que merezca. Afirmándose en un nudoso callado y andando a paso largo, retornó San Pedro a la mísera vivienda. Que la paz del Señor sea contigo, buen hombre. Vuelvo a donde ti con el deseo de averiguar qué desearías dentro de cualquier apetencia humana, para que puedas seguir beneficiando a tus semejantes, como anoche, cuando preferiste dormir a suelo raso, por cedernos la cama y el colchón en que hubieras reposado y dormido, como de costumbre. ¿Y qué podrían ustedes dar o ayudar a conseguir si estoy viendo hoy con más claridad que anoche, que son tan pobres o más que yo? Querer, de querer no se cansa nadie. Quisiera yo mando y dinero para azotar y someter a los castigos peores a todos los habitantes de este sucio pueblo, haciéndoles el mayor daño posible. Me hartaría a mi gusto. Bueno, musitó San Pedro, apiadándose del infeliz a quien sin duda la miseria le estaba trastornando el juicio. Queda por explicarme entonces por qué, si odias al género humano, no protegiste y acogiste a tanta bondad anoche y todavía hoy nos estabas regalando una batata asada sin tener nada más que para tu desayuno. Bondad, que los acogí con bondad. Viejo, no sea tan tonto. Les di posada para que supieran lo que es bueno. La comida con los que le obsequié anoche, mi sobra a mediodía, estaba sopoteada por un perro sospechoso de rabia. Le cedí el jergón y el camastro para que las chinches se gozaran chupándoles la sangre a ustedes y me dejaran pasar tranquilo siquiera una noche. En cuanto a la batata de hoy, vamos, hombre, ni el ratón la quiso, la meó, después de mordisquearla y probar que estaba molsana, o como dicen ahora los perversos de un islote del Caribe, esa batata tenía piogán. San Pedro apretó el puño sobre su pesado bastón de viaje. Oportuno por su memoria que no envejece, pasó mandato del divino Maestro que obligara a perdonar y hasta devolver bien por mal. Esto y su natural espíritu de misericordia evitaron que la moliera los huesos a palos a una criatura tan vil. Cuando volvía al alcance del maestro, debajo de las tupidas cejas de sus pupilas estaban foscas y del rostro trascendía una seriedad que metía miedo. Jesús, viéndolo llegar así, miró la bóveda celeste, suspiró y dijo apaciblemente: Pedro, Pedro, tu impetuosa caridad, ¿hasta cuándo será burlada por la malicia de los hipócritas?
Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.